Ok, Ya, estamos grabando. Ya, chiquillos, primero que nada, muy buenas noches, bienvenidos a la clase de desarrollo organizacional y productividad, ya que es la clase que vamos a trabajar el día de hoy. Eh, Nosotros, básicamente, a raíz de ¿cómo se llama? De que ya tuvimos la reunión, lo vamos a empezar a hacer los jueves. Bueno, los jueves a las 7 nos juntamos y voy a compartir para que podamos iniciar la clase. Entonces, esto. ¿Dónde se ve? Este 60 ahí. ¿Ven mi pantalla? sí, ¿Sí? ¿Qué ven? el PPT o cargando. Dice cargando. Ya, perfecto. Eso es lo que se tiene que ver. Esto no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué me hace esto? ¿Qué hace esto? Mm, No me pesca. Vamos a verlo acá no. Voy de nuevo. Ahora ven mi pantalla. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Ahora sí, voy otra vez. Ahí está. Deberían poder ver la portada de la PPT, ¿cierto? Sí, ¿Chicos? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos a iniciar sí, entonces. Como les había comentado, mi nombre es Jaime Marcoy Cruz. Soy magíster en marketing, ingeniero comercial, ingeniero en marketing. Además, tengo algunos diplomados por ahí que están en función de las métricas principalmente y el desarrollo de procesos, formatación de equipos de alto rendimiento. Bueno, eh, me pueden ubicar en el LinkedIn. Ya soy bien asiduo a esa red social. Mi WhatsApp está disponible si tienen alguna duda, ya sea para trabajo, dudas sobre la materia. Y finalmente mi correo. Ahora, como yo soy jefe de carrera también de acá, puede que le aparezca otro, ¿ya? Para que no se confundan, es importante que me lo manden al de docentes. Bueno, eh, las, eh, lo base para poder avanzar en esta asignatura, estamos hablando de que tiene que haber una asistencia, si bien es cierto, no, en el caso de la asignatura flexible, esto no corre mucho, pero sí, este es un ramo en el cual nosotros vamos a pasar materia de manera veloz. Entonces, más allá del 75% de asistencia, como les digo, no del todo corre, sí es importante que entendamos que lo que el no venir a clase va a representar siempre una repercusión potente en lo que es el entendimiento de lo que vamos a ver, ¿ya? Y por otro lado, es importante también que entendamos que la lógica de funcionamiento de esta modalidad va a ser siempre que las clases van a ser grabadas. Por lo tanto, yo después les voy a dar el hipervínculo de dónde están la, mm, ¿cómo se llaman los videos para que puedan recurrir a él. Pero no es lo mismo que preguntar si es que tienen dudas. ¿Ya? Así que les recomiendo siempre que tratemos de cuadrarnos con la asistencia. Sí o sí, acá se van a hacer las evaluaciones que pide la asignatura y aquí hay dos condicionantes para poder pasar como tal. Por un lado tenemos la nota 4 para poder presentarse a la integrativa, o sea, técnicamente ustedes deberían tener como promedio final de las parciales una nota 4 como mínimo, y en la integrativa, a pesar de que puedan tener súper buenas notas, si se sacan un rojo, es también una reprobación.
No tendría por qué pasar, vuelvo a insistir, esta asignatura está pensada para que nosotros entendamos lo que está pasando en clase, por lo tanto, no debería haber mayor drama en el sentido de poder funcionar eh, y tener buenas notas en realidad. No, no tendría por qué no ser así. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Ya. Las No, unidades, profe, yo no, por lo menos. No, nada. las unidades que nosotros vamos a ver en esta asignatura de desarrollo organizacional y productividad, por un lado está lo que es la gestión organizacional en sí. ¿Ya? Esta gestión organizacional tiene que ver con el cómo se toman las decisiones para entender el desarrollo organizacional. Nos vamos a dar cuenta que los procesos administrativos tienen una lógica de funcionamiento y desde ahí se toman decisiones, ¿ya? De alguna manera, lo relevante de esto es entender que el gran enemigo de la administración, el gran enemigo que nosotros vamos a tener es la improvisación. Si nosotros no somos capaces de planificar nuestro accionar, determinar nuestros procesos, determinar cómo vamos a tomar las decisiones, lo más factible es que estemos improvisando en el camino. Y eso va a significar que los resultados que vamos a obtener también van a ser improvisados. Nosotros de alguna manera vamos a aprender un poquito eso en la primera unidad. En la segunda vamos a trabajar los grupos de trabajo y las relaciones interpersonales. Aquí vamos a ver cómo se desarrollan los conflictos, cómo se solucionan, cómo se entienden, cómo se revisan y finalmente vamos a llegar a lo que es el liderazgo como tal y de alguna manera desmitificar ese concepto del meme que a mí me encanta, que habla así como de, oye, tú no eres un líder, eres un jefe. Y, y como que se sataniza un poco al líder que es autoritario, pero a lo mejor no se tiene claridad de cuál es el líder adecuado en función del requerimiento que tiene la organización. Bueno, y tercero, vamos a ver lo que es la productividad y la misión organizacional de la empresa, donde vamos a entender un poquito de cómo se toman nuevamente el desarrollo organizacional y logramos hacer que esto sintonice de alguna forma con lo que hace la organización. Bueno, no sé si tiene alguna duda con respecto a lo que vamos a ver. ¿No? No, profe. Listo. Eh, el PPT ya tiene lo que es la bibliografía de la asignatura. Si ustedes pinchan acá en estos ítems de aquí, van a poder descargar los libros. ¿Ya? Entonces ahí ya pueden reforzar cualquier cosa que estemos conversando en clase. Bueno, eh, las asignaturas son estas cuatro y quedamos que esta primera va a ser doble para no alargar la asignatura, ¿cierto? Ya esa evaluación la tengo, acuérdenme al final para mostrarla, ¿ya? Para que la revisen. Esto no importa, esto no importa. Ya. Contexto. El señor Marcel Proust nos dice esta frase que es bastante interesante de analizar. Por un lado nos dice, el universo estelar no es tan difícil de comprender como las acciones de los seres humanos. Chiquillos, díganme una cosa. Esta clase va a ser más de conversación, ¿eh? Así que por favor siéntanse en libertad de cómo se llama, de preguntar o aportar en el momento que estimen conveniente. ¿Qué consideran o qué les hace pensar cuando ven esa frase que dice el señor Marcel? ¿Le encuentran sentido? ¿No encuentran, no lo encuentran? O sea, lo que él quiere decir es que los seres humanos eh, somos complejos. Sí, sin duda, sin duda. Y además de complejo, impredecibles, ¿cierto? De alguna manera, Claro, eh, impredecibles también. esto termina siendo ¿Han visto la serie el problema de los tres cuerpos en Netflix? ¿Está de moda, no? Todavía no, pero quiero verlo. Es un buen momento. Yo soy bien fan de la cultura basura, así que les voy a citar todo el tiempo series y cosas, porque soy muy bueno en eso. Eh, el problema de los tres cuerpos es justamente que tres cuerpos celestes, al estar juntos, es muy impredecible ¿cómo se llama? Su reacción. Y de alguna manera, el señor Marcel Proust justamente nos acerca a esa lógica, entender que el ser humano es un ser tan complejo y tan impredecible que termina siendo más fácil entender el universo estelar que desconocemos hasta dónde llega siquiera, que poder ser capaz de predecir lo que nos está pasando acá. De esta lógica, nosotros podríamos ver que en realidad el ser humano es un ser complejo desde una perspectiva muy profunda.
Este cuadro, esta rueda, no me acuerdo cómo se llama en realidad, para serle honesto, nos muestra que eh, ¿cómo se llama? Cuando intensamente, cuando muestran las emociones de Riley, la chica, vemos que estaba ira, asco, tristeza, pero esas son las emociones básicas. Pero si nosotros las empezamos a mezclar, nos vamos dando cuenta que la cabeza de Riley es muy parecido a lo que es esa señorita ahí que está, ¿cómo se llama?, conversando, ¿cierto? Porque en realidad somos seres complejos. Somos seres complejos porque la tristeza no es una tristeza pura. Es una tristeza que tiene un sentido de culpa, por ejemplo, puede tener un sistema, una sensación de abandono, y cada una de esas va a traer repercusiones que van a hacer que tengan un determinado comportamiento. Cuando nosotros revisamos esto y entendemos cómo es de complejo el ser humano, empezamos a entender que las organizaciones, las empresas, tienen que convivir con las personas. Entonces, empezamos a darnos cuenta de que en realidad las empresas cambiaron. ¿Cambiaron por qué? Porque el colaborador, por ejemplo, ahora está exigiendo o está llevando a una transformación digital, está incluyendo herramientas tecnológicas en sus procesos productivos o en sus procesos de venta. Por otro lado, tenemos jornada híbrida o remota. Esta es una exigencia básicamente que se está haciendo, porque las personas cambiaron. Las empresas, de alguna manera, o sea, las personas empezaron a exigirle a la empresa que quiere un equilibrio entre la vida personal y laboral. Y esto es interesante. El otro día conversaba con la Elena, con la jefa de recursos humanos, y le decía que había leído algo que me pareció muy, muy atractivo, porque hace un tiempo atrás, no sé, un par de años, cuando tratábamos de hacer convivir la vida laboral de las personas, te pedían permiso para ir a la reunión de apoderados, te pedían permiso para llegar más tarde porque tenían que llevar al hijo a médico. Pero hoy día las personas te dicen, ¿sabéis qué? No tengo problema con salir a las 8, salir a las 9, pero necesito tiempo para ir al gimnasio. Y claro, uno podría cuestionar, pero para el gimnasio, ¿cómo va a darle tanta prioridad? Claro, porque las personas hoy están pidiendo tener bienestar. Entonces las organizaciones, para tener obviamente a las personas trabajando, están empezando a tener que adaptar también su modalidad. La jornada híbrida, la jornada remota, ¿cómo se llama? La pandemia la vino a instaurar. Hoy no podemos pensar en empresas como 100% presenciales por A, por B, por C, sino que o está la modalidad híbrida o está la modalidad remota, o si van a ser presencial van a tener que de alguna manera tener un poco de flexibilidad con respecto a los tiempos, porque las personas no están quedándose en las organizaciones que no tienen esta consideración, ¿ya? Además tenemos profesiones emergentes, o sea, las personas, si pensamos hace 30 años atrás, el nivel de analfabetismo en Chile era impresionante, estábamos hablando del 80% que no había terminado cuarto medio, pero hoy día tenemos una corriente de profesionales muy alta y eso hace que las personas estén mucho más capacitadas también. Y por ahí también la necesidad de la formación constante. O sea, ya no solamente son profesionales, ¿cierto? Sino que además están sentados con ganas de aprender más. Necesitan esa sensación de aprendizaje. Por lo tanto, una pregunta interesante que podríamos hacernos es que ¿las empresas cambiaron o son las personas las que hicieron cambiar las empresas? ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? Ahí Gabriela que estaba calladita. Bueno, con... Ah, ok. No, no, pero dale Juan Carlos. Si, no sé, ¿qué Eh, quiere hablar? Dele, dele, dele. Que hable nomás, Gabriela. Se está muy calladita, ¿cierto, Juan Carlos? A ver, bueno, Sí. estaba escuchando, estaba escuchando. Bueno, yo me he dado cuenta que, bueno, no sé si les comenté que yo ya trabajo en el área, Sí. y me he dado cuenta con las nuevas leyes que están saliendo, es precisamente las personas las que están cambiando la organización. Hoy en día estamos viendo, bueno, a modo de experiencia, lo estoy viendo con la ley de conciliación familiar, que es la ley del teletrabajo, en donde el trabajador nos hace una propuesta al empleador para poder tener este trabajo híbrido y de alguna forma tratar de equilibrar la vida laboral y la vida personal. También sí me he dado cuenta que gracias a este tipo de leyes también he visto que la gente
se ha tomado como una manera de interpretar la ley en donde se enfoca mucho en decir que no tienen el red de apoyo para no aceptar la modalidad híbrida para trabajar. Entonces, como que piden el 100% del teletrabajo y a las personas, y bueno, a los que se le han dicho que no, se han ido a la inspección. Me demuestra que las personas también están mucho más informadas sobre sus derechos. Sí, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora saben leyes como un abogado. Juan Carlos, ¿qué opinas? Bueno, parecida a la que tengo, también pienso que las personas actuales, 20 años atrás, excelen, ¿no? Como la persona, bueno, tiempo atrás, mejor dicho, les costaba, o sea, les interesaba más trabajar, pero los trabajadores actuales son más exigentes, buscan bienestar, eh, tener un trabajo seguro, pero también que los acompañe en esta vida con hijos, con amigos, con tiempos libres. Sí. Eso. Ahora, de alguna manera no hay que satanizar a las empresas, ¿cierto? No es que las empresas, oye, no quieren hacerlo, Ujú. sino que de alguna manera también hay que entender que las empresas no saben cómo hacerlo. Y esto termina siendo una dificultad mayor para todos, un gran desafío para la organización de tratar de adaptarse a esto que estamos notando, que, por ejemplo, lo que nos contaba Gabriela que le está pasando con la conciliación familiar, nos lleva a tener que entender de alguna forma qué vamos a hacer con esto. Y aquí aparecen de nuevo algunos conceptos que son también relevantes de entender que tienen que ver con justamente lo que veníamos conversando. Nos aparece un nuevo trabajador que quiere jornada flexible, que tiene la aspiración de ser su propio jefe. Les cuesta incluso seguir órdenes. Buscan un nuevo desafío profesional, quieren ser valorados y no aceptan dentro de su estructura mental, no aceptan el burnout. ¿Sabes lo que es eso, cierto? ¿No? ¿El qué, disculpa? Burn, mi inglés es muy malo. Burn out. No, La sensación de que como que se yo, quemaron en yo el lo... trabajo. No lo sé. La sensación de ese malestar de que tu trabajo ya no te llena, que tu trabajo te molesta. Entonces empieza Ah, ya. a Sí. repercutir en una serie de conceptos que después terminan en licencia, estrés y una serie de cosas. Esto, bueno, ese es ¿cómo se llama? Un extracto que traje de mi tesis de magíster, ¿ya? Que dice, este factor motivacional presente en los ecosistemas estructurales de las empresas hace imprescindible encontrar estrategias de gestión en las diferentes etapas de transformación que se desea realizar. No hacerlo puede repercutir en que se desarrolle una resistencia al cambio que se propone, producto de que no se contemplen sus hábitos, seguridad o su estatus en la nueva estructura, lo que explicaría uno de los factores que hacen tan difícil llevar a cabo los cambios organizacionales. Si nosotros pensamos en esa frase del señor Jaime Marcoy, que debe ser alguien muy, muy talentoso, eh, que ocupamos de ahí de mi tesis de magíster, ¿ya? Mi tesis de magíster era estrategias de marketing para la incorporación del cliente interno en los procesos de transformación digital, ¿ya? Si nosotros pensamos en eso, nos vamos dando cuenta que ahora incluso el proceso de transformación digital, que pareciera que es algo estrictamente vinculado a lo que es la empresa, también debe ser considerado el colaborador. ¿Por qué? Porque si no lo consideran, no les doy un estatus dentro de la nueva estructura, dentro del nuevo proceso que se está desarrollando, llegamos al mismo punto de inflexión, que no podemos hacer que esta persona sabotee incluso el proceso de transformación. Imagínate que el 80% de los procesos de transformación que se llevan a cabo fracasan. El 80%. Es un espacio muy grande de mejora si nosotros nos damos cuenta por qué, producto de que no se incorpora el colaborador en este proceso de cambio. De aquí, y entendiendo un poquito el contexto de dónde viene el desarrollo organizacional, aparece el concepto crítico, ¿cierto? ¿Qué es desarrollo organizacional? Porque en esta problemática que yo les digo,
las empresas no son capaces de adaptarse a estos cambios porque el ser humano, como dijimos inicialmente, es absolutamente impredecible. Es un, es un ser complejo que cualquiera diría, sí, lo que pasa es que quieren plata, por eso no trabajan. O no se adaptan a lo que uno quiere y les pagáis más y tampoco pasa. ¿Por qué? Porque la motivación no está tan vinculada al precio que reciben como por su trabajo. Cuando nosotros pensamos en el desarrollo organizacional, vamos a pensar en una serie de conceptos, pero esa serie de conceptos están de alguna manera extraídas desde la teoría, ¿cierto? El primero, el señor Friedland and Brown, no sé cómo se leerá eso, sorry mi inglés, Open English. Es un método para facilitar el cambio y el desarrollo de la estructura y los procesos relacionales y papeles en las personas, estilos, valores, habilidades y las tecnologías. Gran simpleza y complejidad. Es bien interesante lo que proponen porque acá nos hace pensar que el desarrollo organizacional está centrado en lo que es la estructura, el proceso, las personas y las tecnologías. Si vemos al señor Gleck, el desarrollo organizacional hace énfasis en la integración de los factores estructurales con los recursos humanos. O sea, aquí nuevamente aparece el vínculo entre lo que son las personas y la estructura de la organización. ¿Para qué? Para hacer que de alguna manera la estructura y esta convivencia entre las personas y la estructura se genere una sinergia que provoque una mayor productividad. ¿Ya? Sergio Hernández, este sí me salió bien. Sergio Hernández dice, el desarrollo organizacional es el esfuerzo de cambio planeado dirigido a mejorar la salud y eficiencia organizacional por medio de intervenciones planeadas. Esta a mí me encanta. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en realidad la eficiencia organizacional y la salud de la organización la podemos gestionar desde intervenciones planificadas. Nuevamente lo conecto con lo primero que yo les decía. La improvisación es el gran enemigo que nosotros tenemos en la administración. Si nosotros somos capaces de entender que las intervenciones planificadas generan un impacto, vamos a ser capaces de planificar y desarrollar intervenciones que generen un impacto profundo y positivo en la organización. ¿Ya? Y por último, el señor Kuntz y Weinrich, algo así, dice, desarrollo organizacional es el enfoque sistemático, integrado y planeado para elevar la eficacia de una empresa. Su diseño persigue la solución de problemas que merman la eficiencia operativa en todos los niveles. Acá, de alguna manera, nuevamente aparece la palabra planificación, pero yo destaco también la parte de todos los niveles. El desarrollo organizacional, contrario a lo que muchos creen, no está centrado solamente en el equipo de trabajo en la parte inferior de la pirámide laboral, ¿cierto? Sino que en realidad viene desde arriba. De hecho, una de las grandes críticas que se le hace ¿cómo se llama?, al gerente de las organizaciones y como proceso administrativo como obsoleto, es que ellos piensan con algo que se llama el pensamiento tautológico. ¿Qué sería eso? Es el pensamiento circular. Por ejemplo, ¿sabes qué? Oye, vamos a hacer un proceso de transformación. ¿A quién dejamos ahí? ¿Al que está trabajando ahí? ¿Y por qué? Pero si no sabe hacerlo, bueno, lo tiene que hacer porque es su trabajo. Va a hacer su trabajo porque es su trabajo. Entonces, este pensamiento circular hace que nosotros le quitemos el rol de importancia que tienen las personas en este proceso. Cuando en realidad, si nosotros nos tomamos el tiempo de capacitarlo, mostrarle cómo se desarrolla, qué es, cómo se hace y bla, 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 llegamos a algo mucho más profundo desde el punto de vista del logro, ¿ya? Porque la eficacia finalmente, la eficacia va a orientarse hacia la eficiencia, a mejorar los resultados. Bueno, eh, tu, 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 tu. Entonces, y ya, pero quedándonos con unos. Desarrollo organizacional como definición es es una disciplina que contiene una serie de teorías, valores y estrategias tácticas basadas en las ciencias de la conducta y orientadas al cambio planificado del escenario laboral, con el propósito de incrementar el desarrollo individual y de mejorar el desempeño general de la organización mediante la alteración de la conducta de los miembros de la organización de trabajo. Acá, a mí me encanta esta definición porque esta definición incorpora el desarrollo individual de las personas, le da un énfasis importante y a través de él
se logra la sinergia porque el desempeño general de la organización también mejora. Cuando, cuando nosotros entendemos el desarrollo organizacional, ya vamos a dejar de pensar que son intervenciones aisladas. No es una encuesta de satisfacción. No es, oye, una cena el día de Navidad o una salida para el 18. No, en realidad es mucho más profundo porque trae el desarrollo sostenido y planificado del escenario laboral. ¿Ya? ¿Quiénes son los que están participando Sí, profe. dentro de este proceso? Tenemos a los individuos. Individuos analizándolos como personas individuales. Acá no vamos a hacer división de un nivel jerárquico. Va desde el gerente hasta la persona que está en la parte inferior de la pirámide laboral. Acá nosotros estamos viendo a las personas en su complejidad, ¿ya? Con todo lo bueno y positivo que tengan, pero también entendiendo y asumiendo que tiene defectos y cosas que aprender y corregir. Por otro lado, dentro de estos determinantes del desarrollo organizacional tenemos los grupos. Y aquí los grupos podemos ver grupos formales, como, no sé, por ejemplo, el área de marketing, el área de recursos humanos, el área de venta, el área de logística, ¿cierto? Pero también podemos ver los grupos informales, donde nos podemos encontrar con los grupos de amigos, que, ¿cómo se llama?, que asumen un rol activo dentro del equipo, y pueden haber grupos rivales entre ellos, y que son grupos informales, que en realidad técnicamente no deberían existir, en teoría, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos lo que es la estructura organizacional, y aquí, si bien es cierto, yo puse un edificio en la PPT, pero en realidad es mucho más profundo. Estamos hablando de cómo se organiza la empresa, cuáles son sus roles, dónde están los bordes entre un área y otra. Entonces, cuando nosotros pensamos en el desarrollo organizacional, tenemos que pensar en la complejidad que significa hacer convivir estos tres ecosistemas dentro de una estructura laboral que esté orientada hacia la eficiencia. Imagínense el tremendo desafío que es el desarrollo organizacional si partí diciéndole, a través de lo que nos dice el señor Marcel Proust, que el ser humano es complejo. Imagínate lo complejo que es manejar grupos. Imagínate lo complejo que es armar una estructura organizacional que piensa básicamente en esta lógica, de que hay que mejorar, pero no lo entendemos. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo organizacional? Oh, disculpa. Me adelanté. Ahí está. Ya. Los objetivos del desarrollo organizacional, para entenderlo. Por un lado, tenemos fomentar la capacidad de integración y colaboración entre los grupos de individuos. O sea, ser capaces de lograr hacer que la máxima capacidad que tienen los equipos, aporten hacia el mejor rendimiento posible dentro de la organización, tanto a nivel individual como grupal. Por otro lado, definir un balance entre las necesidades de la organización y las metas profesionales. Y esto es un gran desafío para la gente de recursos humanos porque si nosotros lo pensamos fríamente, las personas, eh, vienen y nos dicen, oye, yo quiero esto, y hay una sensación como que la empresa siempre me quiere robar en un porcentaje de personas, ¿cierto? Y de alguna manera nosotros en recursos humanos tenemos que ser capaces de equilibrar los requerimientos y necesidades de las personas, pero a la vez también asociarlo a los requerimientos y necesidades de la empresa. Equilibrarlo es un tremendo desafío. Por otro lado, otro objetivo del desarrollo organizacional es evaluar y desarrollar continuamente los canales de información y comunicación interna. Eh, Acá, de alguna manera, no resiste mucho análisis. Evaluar continuamente los canales de comunicación es crítico porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que llega a los colaboradores. Este pensamiento tautológico del que le hablaba hace un rato de los gerentes, habla y dicen, oye, nos tomamos esta decisión y sin duda la decisión que se tomó en la organización buscaba aumentar valor. Pero ¿qué pasó? Justamente el efecto contrario. ¿Por qué? Porque en la medida que se iba entregando ese mensaje verticalmente, en la medida que descendía, este mensaje se diluyó, perdió valor y llegó al colaborador diciéndole, tienes que cambiarte de área. Y no se le dio todo el contexto y lo relevante que era. Uno de los grandes problemas de la comunicación es que en, en parte lo que decimos no necesariamente es lo que la persona entiende.
Y esto tenemos que estarlo monitoreando. Por otro lado, otro objetivo del desarrollo organizacional es construir y desarrollar la identidad empresarial y el sentido de pertenencia en los empleados. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que el sentido de pertenencia nos va a ayudar a aumentar la eficiencia, es sin duda un paso gigante para las organizaciones. Entender que una persona motivada, una persona que quiere ser parte del equipo, que va a encontrar oportunidades de mejora, va a encontrar ideas, ¿cierto? Hay una frase muy buena de Jack Welch, el CEO del milenio, que él fue el CEO de General Motors, que es una empresa de autos, ¿cierto? Entonces él decía, yo como gerente, ¿qué voy a ir a enseñarle al que hace tapabarros? ¿Qué voy a ir a enseñarle al que pone las ruedas si él lo ha hecho toda su vida? Yo lo que tengo que hacer es ir a preguntarle de qué manera mejora el proceso, porque él es el experto. Porque Jack Welch propone que en todos los niveles hay ideas. ¿Cómo hacemos para recopilarlas? Logrando hacer que estos tengan un cauce que pueda materializarse como una mejora. Esta acción logra hacer también que el sentido de pertenencia se desarrolle, porque el colaborador se siente escuchado, siente parte del equipo. Otro objetivo del desarrollo organizacional es buscar métodos para mejorar el clima laboral. Entendemos la diferencia entre clima y cultura, ¿cierto? Chicos, ¿Entre qué, profe? Que se le escuchó cortado. clima laboral y cultura, entre clima y cultura. O sea, claro, por lo que yo conozco, ¿Ya? la cultura, por ejemplo, son las acciones que realizan los grupos de trabajo, por ejemplo, horario de colación, eh, ay, ¿qué más? ¿Ya? Gabriela, ¿quería ayudarle a Juan Carlos? Se podría decir que la cultura serían quizás los valores de la mesa, no sé, Los valores de la organización. claro, Ya, claro, no sé, por ejemplo, no sé, tolerancia cero, no sé, al acoso, no sé, trabajo en equipo, lo ya. Sí, por ahí que va. es no, Cuando no sé si hablamos, estoy sí, sí, en el va por ahí. camino. Hablamos del conocimiento que está formalizado a través de la organización. Por ejemplo, el ejemplo que daba Juan Carlos está bueno. Es como, esta es la regulación. Ya, perfecto. ¿Quién es el jefe? Tal persona. ¿Dónde está tal área? Allá. ¿Cuáles son los valores corporativos? Esto. O sea, básicamente está estructurado a través de la organización. El clima organizacional no está vinculado directamente a la cultura. Sí puede ser una consecuencia, porque una mala cultura, no sé, pues procesos lentos, mala toma de decisiones, valoración de las personas que no son más eficientes, provoca un clima laboral defectuoso o enfermo, ¿cierto? El clima laboral tiene que ver con cómo se siente el colaborador en ese ecosistema, ¿ya? Entonces, buscar métodos para mejorar el clima laboral, para fortalecer las relaciones laborales, tiene que ver también con la capacidad que tenemos de intervenir en la cultura organizacional. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, después tenemos incentivar un clima receptivo en la organización, que es como lo que yo les decía de Jack Welch. Jack Welch, cuando dice en todos los niveles de idea, lo que estamos diciendo es que todas las personas pueden aportar a la mejora, desde la persona que barre hasta el gerente, porque la persona que barre de repente te puede decir de qué forma se puede mantener más limpio, de qué manera, qué está pasando y por qué se ensucia tan rápido. Y esa persona tiene la solución posiblemente, pero hay que generar esos mecanismos para lograr hacer este levantamiento de ideas para materializarlo en mejoras. Cultivar la proactividad en los empleados de la organización. Hace un tiempo atrás estuve en Fosco, es una empresa que hace como envases, ¿ya? No vende nada dentro del envase, sino que te hace el envase, ¿ya? Y en Fosco, cuando entré, tenían en la entradita un tipo de buzón. Entonces yo le pregunté al que me llevó, a Jorge Méndez, le pregunté y me dijo, no, mira, en ese buzón la gente pone ideas que tenga.
Entonces se evalúan de 1 a 10 puntos. Con el que tiene 10 puntos es porque se materializó. Un punto es como se consideró, pero lamentablemente no se puede llevar a cabo. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que al final de una determinada puntaje, independiente si se eligió o no se eligió tu idea para implementarla, tú puedes juntar una cantidad de puntos y te ganabas algún nivel de incentivo. Un día libre, un fin de semana, ¿ya? Entonces, ¿qué lograbas con eso? Lograbas que mucha gente fuera proactiva y empezaba a tratar de encontrar oportunidades de mejora para la organización. ¿Te das cuenta? Y, oye, qué difícil era poder poner un buzón y habilitar un espacio para que la gente te entregue la idea. Es increíble que de repente cosas sencillas son sumamente complejas de materializar, ¿ya? Y por último, contar con un programa de gestión de formación. O sea, no saco nada con los tiempos actuales de pensar que las personas, con contratarle y pagarle un sueldo, se van a quedar trabajando conmigo. Eso no es así, ¿ya? Es súper importante que nosotros seamos capaces de organizar la estructura organizacional de manera tal que nosotros siempre estemos incentivando el constante aprendizaje. No hay nada más motivador para un colaborador que lograr hacer que la gestión, o sea, que la constante formación, el constante crecimiento, me lleve a ser un mejor profesional, un mejor colaborador. ¿Cómo se logra? Una pregunta crítica de repente. Que la organización tenga un buen programa de reclutamiento y selección de colaboradores. Esto es absolutamente de ustedes, ¿cierto? Como recursos humanos, si hay un buen proceso de selección y reclutamiento, va a haber sin duda un buen proceso de desarrollo organizacional porque las personas van a saber cuál es su trabajo, cuáles son sus limitaciones, ¿cierto? Van a saber dónde participar. Por otro lado, entregando un buen clima laboral centrado en el respeto a las personas. Una organización que no respeta a las personas, sin duda va a tener una complejidad importante a la hora de poder retener a su equipo, ¿cierto? Dentro de la productividad nos vamos a dar cuenta que hay una cosa que se llama la curva de experiencia. Si nosotros constantemente estamos teniendo que hacer que las personas aprendan su trabajo, se va a demorar un tiempo X en llegar al nivel de productividad que esperamos que tenga. Como ese tiempo se va a demorar, vamos a tener un espacio de, no sé, un mes, 2 meses antes de que alcance el nivel de productividad que esperamos. Por lo tanto, hay que tratar de evitar eso y un buen clima laboral lo permite. La gente se queda en los lugares donde hay un buen clima. La gente se aguanta mientras le aparece otro trabajo cuando hay un mal clima. Y hay veces que es tan intolerable como lo que le pasó a la enfermera en Valparaíso, que se suicida. Hay casos críticos donde el clima laboral es tan malo que ha repercutido en temas críticos. No sé si conocen el caso de lo que pasó en Fruna. En Fruna O sea, yo lo escuché, que se había ahorcado una persona, parece. se disparó. O estoy inventando. No, no, Ah, sí, se o disparó. sea, sí, se disparó. Se mató, pero, o sea, murió igual. Ya. Ya, lo que pasó, a mí me llama la atención el caso, porque es bien interesante, porque el fenómeno es que la persona dejó en su casa una carta diciendo que se iba a suicidar. Salió de su casa, esperó la micro, se subió a la micro, ¿cierto? Se desplazó, ponele, no sé, 20 minutos, no sé cuánto será, desde que toma la micro hasta que se tiene que bajar, camina hasta el trabajo, que es Fruna, ¿cierto? Se pone dentro de la fábrica y en la mitad de la fábrica se pega un disparo. Es muy fuerte pensar que la persona llegó a tal nivel de desesperación que hace algo como esto, ¿cierto? Pero después, gracias precisamente a la Claro, fuerza que sí. tienen las redes sociales, a la fuerza que tiene todo esto, nos damos cuenta que en realidad dentro de la estructura organizacional de Fruna en ese momento era realmente nefasto el clima laboral que tenían. Entonces, las organizaciones ya adentro ya estaban en un punto de inflexión al que no querían, o sea, las personas no querían participar, porque a las embarazadas, por ejemplo, no las dejaban ir al baño. Y cuando están embarazadas, el bebé les aprieta como los riñones y tienen que ir al baño cada rato. Se puede generar una infección incluso por no dejarla ir. A ese nivel de complejidad llega esto cuando nosotros empezamos a revisar estos fenómenos. Después tenemos tener un sistema de recepción de críticas que le permita la transformación a través de la empatía. En el mundo, el ser humano en general es muy malo recibiendo críticas. Oye, ¿sabéis que esto se podría hacer mejor? No es bien recibida en general.
Pero imagínate si es a nivel de ser humano, imagínate la empresa. ¿Qué vaya a venir a enseñarme? ¿Con qué cara vaya a enseñar? Entonces, si nosotros a través de la empatía recibimos esa crítica, somos capaces de transformar la organización y entender que este espacio va a ser más productivo, porque todos nos ganamos. La persona se siente mejor, está más cómoda, cumple su objetivo de trabajar, ¿cierto? Porque más allá de que quiera ocupar la plata para comprar una casa, para jugar o para comprar un auto, es su plata, es su objetivo, es súper válido que lo tenga. Eh, si yo logro hacer que esta persona esté motivada haciendo su trabajo, yo también gano como organización, porque logro hacer que todas las personas den su mayor esfuerzo para lograr el mayor avance, ¿cierto? Y por último, tener canales de comunicación que permita tener una rápida respuesta a las diferentes eventualidades que se presentan. O sea, el típico correo, no sé si es siempre efectivo. Yo creo que no. Sería interesante tener una medición de qué manera se recibe la comunicación y cómo logramos garantizar que lo que se emitió sea recibido y entendido por el receptor de la misma forma que se emitió. ¿Se entiende? Sí, profe. Podría ser como una charla, reuniones, cosas así. Por ejemplo, cuando son temas críticos, una reunión departamental, un brief, ¿cierto? Al principio de cada turno, y así te aseguras que el jefe entregó el mensaje adecuado a las personas adecuadas. Un correo para cosas que son más formales, ¿cómo se llama? Un diario mural, por ejemplo. O sea, lo importante es que los canales de comunicación conversen entre ellos y que el mensaje no tenga grietas, porque si no llega por un lado, no llega por el otro, o llega mal entendido en alguno de los canales, lo que logra es que la persona o el equipo reciba el mensaje errado. Una excelente forma de entender esto es como cuando el típico correo de la bruja, oye, van a despedir gente. Y la mente del colaborador, este, este solo comentario, le empieza la mente a, no, sí, ¿sabéis qué? Van a echar a tal persona. Sí, porque la otra vez discutió con tal jefe, ¿cachai? Y empiezan a completar la información en vez de que el canal fuera oficial, fuera claro, fuera conciso y se usara el despido en el momento que se tenía que hacer. Eso no debió haberse filtrado, si es que finalmente se iba a desarrollar. O a lo mejor era mentira y simplemente lo interpretaron. Cuando hablamos de tener canales de comunicación que permitan tener respuestas rápidas, significa, pasó esto, respondemos rápido. Y la gente se entera rápidamente de qué es lo que está pasando. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos. Sí, profe. Bueno, ya pasando como a un segundo contenido, lo que vamos a ver ahora es la administración. Ustedes son administradores técnicos en administración de recursos humanos, ¿cierto? Por lo tanto, me van a poder decir qué es la administración. Sí. A ver. ¿Qué es la administración, Juan Carlos? Se quedó sin señal. Gabriela, ¿qué es la administración? Profe, que la estoy buscando. Pero no la busquen, Perdón. opinen ustedes, pues. Eso es trampa. Sí, pues Juan Carlos no se pillo, pues. ¿Qué opinan? ¿Qué interpretan ustedes A de ver, qué es lo que es? es controlar, ¿Ya? no sé, puede ser controlar, eh, no, a ver, no podría explicarlo con palabras. No, Con gestos, bueno, como mimo. Estoy mirando. Ya, no se preocupe, no lo voy a torturar. no, a ver, es que yo tengo entendido que son varias palabras, pero no sé cómo explicarlo. Sé que una es planificar, otra es controlar, Lo vamos a ver ahora. Porque de y se me hecho, olvidó las otras en realidad. hágalo, ¿cierto? A ver, el señor Henry Fayol, que es el padre de la administración, dice, la administración moderna refiere al concepto de cómo el saber prever, organizar, desarrollar, controlar y evaluar. Esto se llama POTSE.
el POTSE. De hecho, lo podemos encontrar en mucha literatura como el POT, sin la E, ¿ya? Pero yo trabajo con la E porque controlar y evaluar no es lo mismo. Ya tiene un sentido diferente. Lo vamos a ver cuando veamos el proceso administrativo. Pero básicamente se refiere a la capacidad que tenemos de prever, organizar y desarrollar, controlar y evaluar de manera adecuada diferentes tareas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tomar una decisión. De alguna manera hay que contrarrestar cuál es la que me da el mejor beneficio. ¿Cierto? El señor Isaac Guzmán dice que administración se refiere a la dirección eficaz de las actividades y colaboración de los individuos para obtener un determinado resultado. Nuevamente tiene que ver con la capacidad de organizar. La administración, según Clash Cook, los nombres de los administradores, ¿eh? Marketing es más fácil. La administración es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular de forma eficiente los procesos de una empresa para lograr un propósito. Y el último, el señor Brecht, dice, es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular de forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito dado. Si nos damos cuenta, dentro de esta lógica de ¿cómo se llama? Eso me cambió, ahí está. De esta lógica de descripciones de grandes teóricos de la administración, nos encontramos con que aparecen algunas palabras comunes: planear, eficiente, y nos habla que hay un propósito, hay un nivel de objetivo atrás, ¿ya? Por lo tanto, la toma de decisiones no son tomas de decisiones con el objetivo de solucionar el incendio. Nosotros como administradores planificamos para lograr conseguir que todo el equipo se alinee hacia la consecución de un objetivo que es más grande. La administración entonces la vamos a traducir a través del POTSE como proceso, ¿ya? Pero la administración en sí es la capacidad que tenemos de hacer que todos los esfuerzos se vayan hacia el cumplimiento de este propósito organizacional. Bueno, cada empresa necesita no solo un administrador, Sí, profe. sino un equipo de administradores de varios niveles, áreas y funciones para dirigir las diversas especialidades dentro de un conjunto integrado y armonioso de esfuerzos orientados para alcanzar los objetivos de la empresa. Cuando nosotros pensamos en administración, nos podríamos imaginar lo más rápido y sencillo, que es como, ya, con un administrador estamos, ¿cierto? Pero cada área necesita un administrador, necesita alguien que te ayude a alinearlo. Y esa función, esa especialidad dentro de este subconjunto, ¿cierto? De personas, lo hacemos ¿para qué? Para que este administrador también sea capaz de hacer que esta subespacio, subgrupo, se oriente hacia el cumplimiento de un objetivo. ¿Ya? Ese objetivo que está planificado por ti desde más arriba. Hay que dejar de pensar que el administrador hace todo. El administrador lo que hace es alinear, hacer que todo logre esa palabra que es tan hermosa en sí, que es la sinergia. La sinergia. 1 más 1 no es 2. 1 más 1 es un conjunto de cosas mucho más profundas cuando nosotros la entendemos como tal. ¿Ya? Aquí vamos a empezar a revisar lo que es el POTSE. ¿Ya? Y aquí pongan atención porque esto entra en la evaluación directamente, que se la voy a mostrar al final de la clase. Lo más difícil es la decisión de actuar. El resto no es más que tenacidad. Cuando nosotros revisamos esta frase de la señorita Amelia, ay, Amelia Earhart, algo así, lo que nos plantea de alguna manera es que la decisión pareciera como algo fácil, pero en realidad actuar, tomar la decisión de actuar es lo más complejo. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo llegamos a poder ser capaces de tomar la decisión de actuar? Es un proceso complejo porque termina pasando la cuenta si es que uno se equivoca, ¿cierto? El costo puede aumentar, el remedio puede ser peor que la enfermedad, dice el dicho. Entonces, lo que estamos viendo acá es que la decisión de actuar es la compleja. Tomar la decisión de hacerlo. Y para eso hay que analizar algunas variables. Y para eso vamos a tener la posibilidad de entender cuáles son el sentido de la toma de decisiones. Una decisión en sí es un proceso de análisis y elección entre varias alternativas. Yo tomo la decisión de hacer algo, ¿por qué? Porque evalué de por sí, sin tener muchas alternativas de opción, evalué si decido hacer algo o decido no hacerlo. Ya de por sí esa es una decisión. Tomar la decisión
es un proceso que nos lleva a buscar, comprender y alcanzar algún objetivo. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Dale. Sí, profe. De verdad, si es que en algún momento voy muy rápido, me dicen y me detengo y les explico lo que necesiten. Bueno, ya. Entonces, Ok, los factores de la toma de decisiones, entendiendo que la decisión es una capacidad de tomar acción frente a un indeterminado número de opciones, pero mínimo dos. Eh, Vamos a ser capaces de entender qué es una decisión en la medida que somos capaces de entender cuáles son los factores que intervienen. Lo primero es que hay una persona que toma decisiones. Eso sí o sí tiene que estar en un proceso de decisión. Tiene que haber un objetivo, solucionar un problema o ¿cómo se llama? O reorientar algo. Hay un objetivo, ¿cierto? Inevitablemente, dentro de la decisión aparecen las preferencias o conocimientos, experiencias previas. La persona que toma la decisión no simplemente te va a decir, sí, entiendo lo que tú me dices, ya, perfecto, voy a tomar esta decisión porque me tincó. No, sino que lo categoriza, lo jerarquiza de acuerdo a su experiencia, ¿ya? De esta forma va a llegar al punto en el que va a hacer un análisis situacional. ¿Qué es lo que necesita la organización? Oye, ¿sabéis qué? En realidad era fácil solucionar este problema. No, o no era tan fácil, era más complejo. Todo esto se orienta hacia una toma de decisión adecuada o errada. Si no hago un análisis de la situación, sin duda hay una alta probabilidad de que me equivoque. Después de eso, la decisión de reaccionar, de hacer algo, como nos decía la Emily, que era la señorita, se toman estrategias para alcanzarlo, para alcanzar ese objetivo. Y finalmente se obtiene un resultado. ¿Logré solucionar mi problema o no lo logré? Los indicadores terminan siendo un factor determinante para poder saber si es que yo llego o no llego al resultado esperado. El primer paso del proceso de decisión es la percepción de la situación. Ya de alguna manera nosotros lo que empezamos a hacer es como determinamos el problema y empezamos a darnos cuenta que hay un problema o no hay un problema, porque a lo mejor es un problema, como decía un jefe mío, hay que darle la real medida al problema que tengo. A lo mejor lo que para muchos es un problema es algo sumamente fácil de solucionar. Así que es importante que nosotros cuando revisamos el proceso de decisión entendamos y dimensionemos realmente el problema. ¿Ya? Eh, Después vamos a pasar al segundo punto y este para mí, según yo, es la parte más difícil. ¿Ya? Porque es la definición del problema. La definición del problema significa entender en qué está enraizado. El problema no es un problema simplemente porque nace el problema de la nada. Hay una causalidad. Esa causalidad nosotros la tenemos que determinar. No existe forma de solucionar un problema si yo no entiendo la causa. Si yo trato la sintomatología, lo único que va a pasar es que el problema que está enraizado, ¿cierto? Va a explotar de otra forma. Entonces, para eso, lo que se hace es hacer un análisis del árbol de los problemas. ¿Ya? Hay otras formas, pero yo les voy a explicar esta que es la que a mí me parece más atractiva. Chiquillos, por favor, esta parte es como compleja, así que les voy a pedir que pongamos mucha atención. Bueno, y si tienen duda, es el momento de hacerlo. Bueno, lo primero que vamos a terminar, y termina siendo la razón del ser, o sea, me llaman porque tengo el problema, es el tronco. Vamos a imaginar un árbol y en el tronco vamos a ubicar el problema. Para explicarlo, para explicar el árbol del problema, voy a imaginarme que estoy resfriado. ¿Ya? Entonces mi problema es que no puedo ir a trabajar porque me siento mal. ¿Ya? Ese es el problema. Después de eso, lo que hay que hacer es elevar los síntomas. Cuando yo voy a entrevistar una organización, cuando converso con colaboradores, converso con los jefes, y lo que yo voy observando, empiezan a aparecer una serie, un abanico gigante de posibilidades. ¿Qué significan estas posibilidades? Que, por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba de que me resfrié, ¿cuáles son los síntomas? Tengo moquito, me duele el cuerpo, tengo tiritones, ¿cierto?
Entonces, si yo voy a médico y le digo al doctor, doctor, ¿sabe qué? Estoy resfriado, tengo romadizo. Me va a decir, ah, ya suénese, pues, y no me va a dar ningún remedio. Bueno, en negocios pasa lo mismo. ¿Por qué no me va a dar ningún remedio el médico? Porque no se trata la sintomatología, jamás se trata la sintomatología. Así de claro y sencillo. Nosotros vamos a identificar estos puntos para poder entender la causalidad. ¿Ya? Veamos un poquito los síntomas. Se nota cuáles son los síntomas, ¿cierto? Los que están en la hoja. Por ejemplo, en estas bajas en las ventas que tiene la organización, hay reacciones tardías. O sea, los equipos no reaccionan ¿cómo se llama?, con claridad y de manera oportuna al problema que se le está generando. Por otro lado, hay una, bueno, actitud reactiva que tiene que ver con eso. Hay una falta de estrategias claras, hay inseguridad con respecto a lo que se está realizando, baja eficiencia en las ventas, o sea, el proceso de venta está, eh, tiene, ¿cómo se llama?, mucha ineficacia, hay muchas personas que consultan y no lo estamos cerrando, y por otro lado se genera confusión. Si yo analizo eso, me voy a dar cuenta que en las raíces hay tres grandes problemas. Por un lado está el control de costos. ¿Ya? Control de costos me refiero a que la confusión, la falta de, ¿cómo se llama?, de claridad con respecto ¿cómo se llama?, lo que me cuesta generar la estrategia, por qué no estoy revisando lo que está pasando. O sea, estoy reaccionando cuando ya me bajaron las ventas. Pero si hubiera un buen control de costos, habría una buena forma de poder identificar por qué están bajando las ventas. Tengo un bajo nivel de control, o sea, no me estoy dando cuenta durante el proceso, sino que me estoy dando cuenta al final del proceso de que están bajas las ventas. Y por último, hay una nula segmentación. ¿Sabe lo que es segmentación? No sé si en recursos humanos ven eso. Chicos, Yo no, profe. ya, No, profe, tampoco. ya no se preocupen. Una empresa cuando decide vender un producto, no se lo puede vender a todo el mundo, lo segmenta, ¿ya? Lo segmenta porque, no sé, este producto cubre la necesidad de un grupo específico y no de todo el mundo. Si yo le trato de vender a todos, no le vendo a nadie. Esto pasa algo similar. Cuando hay una nula segmentación, le está tratando de vender a todo el mundo y habla de ineficiencia. Nosotros entender el árbol del problema significa que vemos los síntomas en su complejidad, ¿cierto? Porque lo que nos va a pasar es que vamos a tener una nube de síntomas y lo que vamos a hacer es empezar a agruparlos entre ellos. Y de esa forma nos vamos a dar cuenta que hay uno que está asociado a control, hay otro que está asociado, no sé, a falta de proceso de bienestar, otro que está asociado a un bajo nivel de planificación de procesos, no sé, ¿se dan cuenta? Los síntomas los van a poder agrupar y van a poder solucionar. Tienen que haberle hablado durante el proceso de formación académico que ustedes tuvieron de la ley de Pareto, ¿no? Chicos, En mi caso, no. Nunca me... ¿no les suena la ley de Pareto? Ya. La ley de Pareto, No, no, por lo menos a mí no. no, no hay problema. La ley de Pareto es una ley que dice que el 20% de tu esfuerzo genera el 80% del impacto, del resultado. ¿Ya? Nosotros al hacer el árbol del problema, si tú corriges una causa, tú corriges varios síntomas al mismo tiempo. En cambio, si tú corriges un síntoma y no corregiste la causa, te va a seguir explotando de otra forma. A eso se refiere. ¿Se entiende el árbol del problema o necesitan otro ejemplo? Porque esto es la evaluación. ¿Se entiende, profe? ¿Sí? ¿Gabriela? Sí, profe. Sí, sí, lo entendí. Perfecto. Entonces, de todas maneras, en el feedback Sí. yo les voy a decir, ya, esto no es síntoma, porque esto es donde más se enredan. Recuerden, los síntomas los tenemos que agrupar y los convertimos en una causa. Y eso nos va a permitir saber de qué manera vamos a intervenir a la organización. ¿Ya? Una vez que nosotros generamos este análisis y entendemos cuáles son las causas, vamos a generar los objetivos. ¿Ya? Y para eso los objetivos tienen que tener una serie de características. Para eso, la normalidad es que nosotros utilizamos lo que es conocido como los objetivos SMART. SMART significa que es la construcción de un párrafo, de un objetivo,
que es específico, medible, alcanzable, realista y relevante. O sea, con tiempo. ¿Por qué específico? Puse ejemplo, no me acuerdo si puse. No, no puse. Ya, no se preocupen. Voy a salirme de ahí y vamos a buscar. eh, en un minuto para mostrarle ejemplos de objetivos porque no me acordaba que no los puse. Voy a llegar, tranquilos. No se esperen. Ah, mira, aquí tengo más ejemplos del árbol del problema. Ya, no, me dicen que lo entendieron, ¿cierto? Entonces voy a pasar por rápido. Aquí, por ejemplo, se nota la falta de un plan de bienestar laboral en todo eso que se le aparece el cuadro negro. ¿Cachai? Entonces, todo eso lo podemos englobar acá. Y así, si yo genero un plan de bienestar, automáticamente soluciono toda esta problemática. Acá, por ejemplo, ausencia de un plan de control y mantenimiento. Entonces, si yo lo cierro, o sea, genero un plan de compra y de mantenimiento, soluciono esos tres problemas. ¿Se dan cuenta que entender la causalidad es la base del problema? ¿Sí? Y otro ejemplo. Ya, aquí están los smart. Mira, está hecho con venta, pero aplica para lo mismo. Un error que cometen de repente los estudiantes es generarme un análisis así como onda específico y me hacen una frase. Medible, no. El SMART se construye de esta forma. ¿Ya? Se hace una, una pequeña frase que incluye los criterios. Por ejemplo, ¿por qué específico? Porque el objetivo dice aumentar la participación de mercado. Listo, eso es. Ahí está incluido el criterio. Es medible porque nos dice que quiere crecer un 5%. Es medible. Es realista y relevante. En teoría nosotros vamos a asumir que ese 5% está hecho en función de un análisis previo. Así que lo vamos a dejar así. Pero es. Y además tiene una temporalidad. Se construyó ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros construimos un objetivo, independiente de si es un objetivo general o específico, nosotros vamos siempre a construirlo en función de los criterios SMART. Nos devolvemos a nuestra clase. ¿Y cómo definimos un objetivo? En función del problema. Por ejemplo, oye, se echó a perder la bomba de agua al edificio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué específico? El objetivo es solucionar el problema, ¿cierto? Ese es el objetivo. Por lo tanto, ¿cómo sería SMART? Eh, solucionar la pérdida de agua que está teniendo el edificio producto de la bomba. ¿Cómo es específico? Se solucionó el tema de la bomba, ¿cierto? ¿Por qué es medible? Porque está el problema, no está el problema, es un 0 o un 100%. ¿Es alcanzable y realista? Claro, porque si no lo soluciona es un problema. Y tiene que ser hoy. Entonces le doy un contexto que logra hacer que el objetivo sea SMART. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Excelente. Búsqueda alternativa. Esta parte termina siendo compleja en parte porque dependiendo de la dimensión del problema y de la urgencia que tenga el problema, yo podría generar varias opciones. Por ejemplo, en una empresa normalmente te van a pedir 3 cotizaciones cuando no es urgente, pero cuando hay un problema grave te dicen solucionalo, ya. Entonces, lo relevante de esta parte del proceso de decisión es que nosotros vamos a decidir y vamos a, por un lado, encontrar las ventajas y desventajas de las posibles soluciones. Vamos a hacer un criterio, vamos a tomar decisiones en función de nuestra decisión, o sea, de nuestra experiencia previa, para definir cuál es la mejor alternativa. Este no es un proceso fácil. ¿Por qué? Porque hay que jerarquizar las soluciones de acuerdo al beneficio percibido. Entonces, acá es como donde vamos a tener que aplicarle un poquito de cabeza y decir, ya, a ver,
Si ya identifiqué el problema, identifiqué las causas, entonces, ¿de qué manera las alternativas que tengo solucionan esas causas? Porque, repito, no sirve trabajar la sintomatología. Eso está malo. Desde ya, por favor, chiquillos, para que no se equivoquen ahí. Bueno, por último, una vez que ya tenemos la evaluación de alternativas, la jerarquizamos, tenemos las ventajas y desventajas, tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión está asociado a lo que nosotros consideramos que es relevante en ese momento, cuando desarrollamos el análisis. Puede ser que el tiempo sea lo urgente. ¿Sabéis qué? Necesito que esté listo ya. No tengo tiempo para esperar más. O ¿sabéis qué? Me interesan más las lucas. O ¿sabéis que no? Prefiero que no se dilate mucho esto. O ¿sabéis qué? Tengo demasiado tiempo en un equipo completo detenido, sin trabajar. Necesito solucionarlo. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es relevante, lo vamos a jerarquizar, le vamos a dar una ponderación y vamos a tomar la decisión más adecuada para ese problema. ¿Ya? Se van a evaluar las alternativas, se toma finalmente la mejor decisión y se implementa la solución. Acá, ¿qué nos puede pasar? En la implementación nos podemos encontrar con que si la urgencia de la decisión es muy importante, es muy urgente, vamos a necesitar que la, ¿cómo se llama? La decisión se tome rápido. Por lo tanto, te podéis saltar varios puntos de este proceso. Bueno, Sí, profe. Sí, profe, lo estoy escuchando. por un lado, empezamos a revisar lo que son las implicancias de la decisión que nosotros tomemos. Por un lado, hay una racionalidad limitada. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera hay que entender que no se van a tomar decisiones objetivas porque siempre está relacionado en parte a lo que son aspectos personales. Eh, lo que tú consideras que es relevante. Mira, ¿sabes qué? Esta es la mejor decisión. No, ¿sabes qué? Yo una vez hice eso y no me funcionó. Y no es que la persona esté equivocada. De hecho, puede ser que tenga razón. Eh, la decisión tiene una racionalidad muy cercana a lo que es mi experiencia previa. ¿Ya? Por otro lado, la solución perfecta es difícil de encontrar. Ya siempre nos vamos a acercar a que la decisión que nosotros tomamos está orientada hacia cumplir un objetivo, pero puede ser que ese objetivo yo no lo alcance. Y por último, la relatividad. O sea, el proceso de decisión en sí eh, significa una renuncia a otras alternativas que pudieron haber sido o no pudieron haber sido. Por lo tanto, no hay una solución mejor que otra. Hay una alternativa que en función de sus características puede ser mejor que la otra. Por lo tanto, a lo mejor esta decisión que tomé me soluciona el problema en lo inmediato, pero la otra me lo solucionaba a largo plazo y me lo mantiene desolucionado, no me va a volver a provocar problemas. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener que considerar dentro de esta lógica. ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, una decisión que yo tomé me solucionó el problema inmediato, pero en 2 meses más voy a volver a tener problemas. En cambio, la otra solución no me soluciona el problema de inmediato, porque por a veces motivo, no sé, pues se demora, la empresa no puede, lo que sea, pero me soluciona el problema, una vez solucionado, no voy a volver a tener ese problema. Y esa es parte de la relatividad que tiene la decisión como una implicancia intrínseca. ¿Ya? Eh, hay también un proceso de racionalidad administrativa. Esto habla de que el proceso en sí de la elección puede estar vinculado también a tu capacidad de poder seguir los pasos que se te han dado para poder cumplir. Por ejemplo, no sé, esto mismo que les decía hace un rato de que hay empresas que te piden 3 cotizaciones antes de poder tomar una decisión. Y las empresas no te mandan la cotización, entonces estáis esperando, oye, necesito una que llegue y ya puedo actuar, pero no puedes. ¿Ya? Tenemos la jerarquización, que habla de alguna manera de seleccionar la alternativa de acuerdo a lo que tú analizaste. Esta alternativa me entrega este beneficio, esta otra alternativa me entrega este otro beneficio. ¿Cuál es la adecuada? Ahí nosotros jerarquizamos de acuerdo a conceptos que nosotros vamos a establecer. Eh, y la influencia organizacional, bueno, ya eso no importa. Este es el proceso administrativo, el POTSE del que hablábamos hace un rato.
Eh, a ver, quiero ver una cosa. Ya, con el POTSE terminamos, chiquillos, ¿ya? Y les muestro la evaluación. Bueno, profe. Ya. El POTSE, ¿esto les suena? ¿No? Ya, no No, importa. profe. Esto se lo tiene que haber pasado un fundamento a la administración. ¿Ya? El POTSE es la manera en que nosotros nos vamos a recordar cómo es el proceso administrativo, cómo se toman las decisiones. Aquí, por un lado, tenemos lo que es la administración en sí. Estamos hablando de que puede ser, por un lado, mecánica, que se refiere a la planeación y a la organización de tu decisión. Y por otro lado puede ser dinámica, que puede estar orientada hacia cumplir una dirección, o sea, que se cumpla el objetivo, y por otro lado, que se controle. ¿Ya? Entendiendo eso, llegamos al POTSE, que es la manera en que Fayol nos dice que es la administración. Por un lado es planificar o prevenir, organizar, o sea, tomar decisiones. ¿Se acuerdan que vimos hace un rato que hay que evaluar, ¿cierto? Mirar cuáles son los pros y contras que tienen. Lo organizamos, lo desarrollamos, lo implementamos, controlamos. Y finalmente, evaluamos. ¿Cuál es la diferencia entre controlar y evaluar? Controlar es tomar el dato en determinados periodos y evaluar es tomar una decisión en función del dato. Ustedes se pueden encontrar con muchos libros que trabajan solamente la P, la O, la D y la C, pero yo considero que evaluar es tan relevante como las demás, porque eso me lleva a tomar una decisión en función de lo que está sucediendo, ¿ya? Del requerimiento que tiene la organización. Planificar es una suma de acciones organizadas para alcanzar un objetivo. Presenta una estructura estratégica y tácticas. O sea, yo tomo la determinación que este es mi objetivo y voy a hacer estas estrategias. Por ejemplo, imagínense que mi objetivo es llegar a Plaza Italia. ¿Ubican dónde está el instituto, cierto? Vamos a Plaza Italia. Entonces, mi objetivo es llegar allá. ¿Cómo lo hago? Desde la estrategia yo podría decir, podría irme caminando, podría irme en micro, podría irme en metro, ¿cierto? Esas son estrategias. Pero la táctica es la acción misma. O sea, si decido irme caminando, ¿cuáles son las calles donde me voy caminando? ¿Cuál va a ser ¿cómo se llama? El plano que voy a seguir. Siempre buscan un objetivo. El planificar, no hay planificación si no hay una meta a donde quiero llegar. Considera las variables de ejecución como parte táctica. O sea, oye, ¿sabéis qué? Este ejemplo que les doy burdo, a lo mejor de llegar a Plaza Italia, ¿sabéis qué? Igual es de noche y no sé, puede ser peligroso. Ya, entonces mejor me voy en metro. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno planifica, toma decisiones en función de, me puedo encontrar con alguna problemática en la ejecución. Un buen plan tiene un sistema de medición de gestión, que lo vamos a ver al final de todo este curso, que es básicamente un plan de control. ¿Cómo tomamos datos? El KPI. ¿Cómo lo vamos a organizar? Y considera las opciones en caso de complicaciones no contempladas. O sea, ¿qué pasa si pasa algo que yo no tengo considerado? ¿Tengo un plan B o simplemente renuncio y lloro? No, no, no nos va a funcionar de esa forma. ¿Ya? La segunda etapa es organizar, donde nosotros vamos a buscar la forma en la que desplazamos en el tiempo esta planificación que desarrollamos. Por lo tanto, nuevamente considerar la estrategia y táctica, pero también incorpora el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo me tengo que demorar y cuándo tiene que estar implementado? Presenta uno o varios centros de autoridad. O sea, puede ser, mira, ¿sabéis qué? Voy a dejar a esta persona a cargo aquí y a esta persona a cargo acá, para que esto se ejecute. Considera la estructura orgánica, organigrama, cargo, función administrativa, o sea, distribuimos los recursos de manera tal que el objetivo que planificamos se cumpla. Después viene desarrollar o dirigir, guiar, llevar a la sinergia. Esa palabra es muy interesante en lo que es desarrollo organizacional. Lograr sinergia es un foco que deberíamos tener siempre, ¿ya? Desarrollar es gestionar los recursos para que los colaboradores tengan e implementen lo que nosotros planificamos. La acción debe ser entendida como una constante, no como una coincidencia o como un caso fortuito. No, es una constante. ¿Por qué? Por eso se está desarrollando y se planificó y se organizó,
para que esta constante, esta decisión que yo tomé, este recurso que yo le quiero entregar a esta persona, esté de manera constante. Prestar las condiciones para que los trabajadores ejecuten las decisiones, o sea, si yo, como se llama, le pido a alguien que haga A y no le doy las herramientas para que pueda hacer A, con dificultad lo va a lograr hacer. Lo que voy a provocar es el efecto contrario. Y se debe supervisar de que la manera en la que esto se efectúa, o sea, que se efectúa su trabajo es la indicada. De alguna manera tiene que ver con el control que vamos a ver a continuación. O sea, no sirve simplemente hacer que las cosas se hagan si yo no voy a estar mirando que se haga como yo espero que se haga. ¿Ya? Recordemos que es importante que nos aseguremos, la comunicación es súper importante desde la perspectiva de que yo entregué la información, pero a lo mejor no la entendió. Y si no la entendió, ¿cómo garantizo que alcanzamos el objetivo? Controlar permite identificar puntos críticos en la operación. ¿Sabéis qué? Acá las cosas no me están funcionando. Acá voy a poder ser capaz de tomar decisiones. Y si tomo decisiones en función de lo que no me está funcionando, logro acercarme nuevamente a la orientación que busco, que es cumplir mi objetivo. Ese es el fin último del proceso administrativo. Es un criterio que busca reaccionar de manera preventiva. Las organizaciones suelen funcionar de manera correctiva, no preventiva, correctiva. ¿Qué significa? Esperan que las cosas pasen y ahí recién empiezan a funcionar. El criterio del control logra identificar antes de que tengamos que evaluar, que es el paso siguiente, cuando están pasando las cosas y ¿sabéis qué? Esto no está funcionando, hay que corregirlo, antes de que sea más grave. No se puede controlar algo que no se conoce o cuando la información que se tiene al alcance es inconclusa. Por lo tanto, parte del control es que los datos deben estar disponibles de A a Z todo el tiempo. Y el último, que es evaluar, que es tomar la decisión si es que logramos o no logramos el objetivo. Lo hicimos bien, tiene oportunidad de mejora, tiene cosas ¿cómo se llama?, que rescatar, o definitivamente fue un desastre. La evaluación no está asociada al éxito del objetivo. La evaluación está asociada a la capacidad que tenemos de decir, sí, ¿cumplimos o no cumplimos? Lo bueno o lo malo es una evaluación. ¿Ya? Y lo más importante es que este proceso del que hablamos es cíclico. O sea, terminó y volvemos a empezar. Se vuelve a planificar, se vuelve a organizar, se vuelve a desarrollar. ¿Por qué? Porque esta evaluación donde nosotros encontramos oportunidades de mejora termina materializándose como una sistematización que se reinicia de forma constante. Hasta aquí llegamos hoy. Eso lo vamos después. Chicos, ¿alguna duda? Eh, Profe, estoy esperando el trabajo a ver que a lo mejor ahí me salen. Ajá, pillín. Ya veamos trabajo. Ya, en la evaluación es sobre el caso Pantano. ¿Ya? El caso Pantano lo van a leer. Se los voy a mandar mañana. No, se los voy a mandar ahora. Llegando a la casa se los mando. Es un caso en el cual les planteo una situación. ¿Ya? Y me van a tener que responder una serie de preguntas. Por ejemplo, si necesitan más información de lo que yo les mandé, tienen que diseñar el árbol de los problemas, identificando claramente los síntomas, problemas de causa. Si me hablan al WhatsApp, se los mando al tiro. Si no, se los mando al correo. Explique el proceso de decisión que propone para las soluciones, porque finalmente, como ustedes desarrollaron el árbol del problema, ahora necesito que me muestren cuáles son las posibles soluciones, el proceso que les mostré. ¿Ya? ¿Cuál sería como el organigrama que ustedes proponen? Reflexione. ¿Es mejor traer gente nueva o liderar los equipos con los que están, con las personas que están? Ahí tienen que leer el caso. ¿Ya? Después les pregunto, Ok, profe. ¿bajaron las ventas y los recursos disponibles? ¿Se pueden realizar los cambios que les pido o que proponen? Después me dicen que explique la importancia del desarrollo organizacional, de la planificación en el desarrollo organizacional. ¿Qué rol debería tener el dueño en este proceso que usted propone? Y
detalle su propuesta en función de las personas críticas, en función de la persona, grupos, claves o estructuras. Y las conclusiones. El caso es sumamente sencillo, ya es un caso de una empresa que de repente explotan sus ventas. ¿Y cómo se llama? El área que se ve más perjudicada, el área de producción, que no es capaz de abastecer la cantidad de ventas que tienen. Empiezan a generar algunos jefes de área y el dueño no los deja conversar entre ellos, ya los trata de manera aislada y esta persona obviamente esto es un fracaso porque como no conversan la área, empieza a funcionar mal y finalmente les piden a ustedes que solucionen este problema. Es un caso bien bonito. Entonces, yo les recomiendo que para el próximo jueves ustedes me tengan la presentación, no se preocupen del diseño, no se preocupen de nada, la presentación de cómo ustedes solucionarían este caso. ¿Ya? Porque la clase va a ser de feedback, no va a ser de clase. Ya lo que es la materia de la unidad 1 ya la pasamos. ¿Fue muy rápida o prefieren que sean 2 clases? Entiendo, profe. ¿Qué dicen? ¿Prefieren en una o prefieren en 2 clases? Está ahí ¿cómo se llama? Disculpe, repite la pregunta, por favor. La pregunta es, ¿fue muy rápido Ay. este ritmo o cómo se llama o prefieren que sean 2 clases? Obviamente 2 clases significa que se va a estirar el tiempo. No, profe, yo estoy conforme con la clase. La verdad es que no, tampoco, claro, no lo puedo alargar tanto el ramo, entonces yo por lo menos estoy conforme. Me gusta más esta metodología, o sea, clase y después si la próxima semana viene un feedback, Y después la siguiente yo creo que está evaluación. bien. Ahora, Sí, ¿el feedback va a ser sobre la presentación? Claro, es que el mundo ideal es que ustedes en la próxima semana, en vez de hablar yo, ahora van a hablar ustedes. Y ahí vamos a conversar sobre, por ejemplo, si tú tenías alguna duda, lo conversamos, analizamos cuáles son tus percepciones, te doy el feedback y tú ya te vas, en teoría, lista para hacer tu trabajo. Ya a modo final. Pero Ya, la idea es que ustedes lo de traigan acuerdo. pensando que lo tienen que presentar. Para que, para que no Sí, se queden así como me preguntaron la mitad y la otra mitad no me la preguntaron, entonces después llega el día de la evaluación y yo soy malo, porque yo prefiero no ser malo, que me pregunten antes. ¿Ya? ¿Les parece? de acuerdo. Ujú. sí, profe. Perfecto. Entonces, la próxima semana, el jueves, nos juntamos a la misma hora. Traigan por favor el trabajo listo, yo se los voy a mandar llegando a la casa, porque ahora me voy. Llegando a la casa se los mando, así que mañana en la mañana lo van a tener en su correo para que lo revisen. Bueno, guíense. Ok, profe, muchas ¿Ya? En gracias. la parte de abajo aparece la pauta de cuántos son los puntos. Tienen más puntos que los demás, entonces cuadrarse con eso para que les vaya bien. Bueno, ya niños, Muchas quedamos hasta gracias, acá. De profe. acuerdo. Que les vaya súper. Chao, Un Chao, que abrazo. estén muy chao, bien. compañera. Chao. Chao, que estén bien.